Muy buenos días, mi nombre es Rosangina Rosario y el día de hoy le voy a estar hablando sobre el cerebro social que se encuentra en el libro El cerebro de nuestra historia del autor David Engelman. En este momento me voy a enfocar principalmente en el capítulo 5, donde David Engelman se enfoca principalmente en decirnos por qué el ser humano tiene un cerebro social, donde nos dice que esto es por naturaleza. Es decir, que por naturaleza nosotros estamos destinados a socializar con demás personas para desarrollar nuestro cerebro como se debe, es decir, que nuestro cerebro no está preparado para estar en aislamiento. ¿Por qué se dice que el cerebro humano es un cerebro social? Bueno, esto lo podemos decir en base a lo que hemos aprendido de David Engelman, que es porque el ser humano está destinado de nacimiento a que su cerebro nació para ser social, es decir, nació para interpretar emociones, pensamientos y demás. Y esto lo podemos ver también porque David Engelman nos dice que gran parte de nuestro cerebro está dedicado a poder comprender quiénes nos rodean, es decir, las personas que tenemos en nuestro entorno. Es por esto que cuando llegamos a un lugar, lo primero que vemos o hacemos es ver cómo está la persona a nivel facial. Y de ahí es donde nosotros mismos asociamos cuál rostro va de acuerdo a nosotros y por eso el rostro que vemos más amigable es el que solemos acercarnos. Y esto se debe fielmente, aunque porque automáticamente, sin darnos cuenta, el cerebro hace una asociación de lo que nosotros buscamos. Y gracias a esta información que nos surge una gran pregunta, que generalmente en algún momento de la vida a todo ser humano surge, y es que ¿por qué somos seres sociales? Y esto podemos ver y es porque los seres humanos dependemos críticamente de otras personas desde el momento que nacemos, a diferencia de otras especies que desde que nacen son independientes, nacen solas y hasta pueden desarrollarse de manera independiente, mientras que nosotros, desde el momento que nacemos al momento que vamos evolucionando, es alrededor de otras personas, es decir, iniciamos a convivir con una comunidad y es de ahí es que esto nos ayuda o más bien permite colaborar en el grupo, no es solamente un acto de amabilidad, un acto simplemente que surge así, no, sino que es una forma de poder fundamentar nuestros aprendizajes, protección y demás, ya que al momento de nosotros socializar, intercambiar ideas, también es un proceso donde nosotros iniciamos a desarrollar parte de lo que somos. Es decir, que es una ayuda, pero es algo que surge natural del ser humano. No es algo que se va desarrollando de manera independiente, sino algo natural. Durante este capítulo, entonces, David Engelman me habló de un experimento bastante curioso, que es el experimento de Heider y Zimmer, que incita a que él reunió a un grupo de personas en una habitación y en una pantalla agarró y le comenzó a mostrar figuras geométricas a las personas. Y entonces, ¿qué demostró el experimento? Bueno, este experimento demostró lo social que somos las personas, porque en vez de ver simplemente figuras como se espera con normalidad, estas personas, la mayoría del grupo, comenzó a buscarle emociones y sentimientos a cada una de las figuras, que si se veían tristes, que si se veían felices, demostrando así que en vez de ver simplemente figuras, el ser humano se relaciona todo con el tema social. Eso también lo podemos ver muy relacionado cuando vemos de repente que pasa un vehículo y muchas veces decimos, ay, por ese vehículo se le ve la cara feliz, se ve cara triste y demás. Y esto es un síntoma, más bien una confirmación de que nosotros tenemos un cerebro social de naturaleza. Eso mismo lo podemos ver cuando a veces miramos hacia el cielo y miramos las nubes y ahí también comenzamos a ver formas humanas o formas que tienen que ver con sentimientos y emociones.
Y entonces llegamos al punto de el cerebro necesita a otros, así mismo como lo escuchamos. Como hemos venido hablando, surge mucho esto de nosotros verdaderamente, o más bien el cerebro realmente necesita a otros. Y en estas imágenes podemos ver los dos casos, es decir, el caso del aislamiento y el caso de estar acompañado. Podemos ver que en el caso del aislamiento podemos ver una imagen solitaria, generalmente oscura, pero esto se da es porque esta imagen quiere mostrar que el aislamiento prolongado, es decir, que no es de un momento, sino que es constante, es negativo, más bien impacta negativamente en nosotros, ya que esto provoca o más bien activa estados psicológicos en nosotros, incluso esto podemos verlo como ansiedad. Por eso muchas veces, no siempre, pero podemos ver que están personas que están solas y generalmente suelen estar con el ánimo bajo, tener estrés, ansiedad, y es justamente por eso. Mientras en el otro lado, que vamos a la imagen acompañando, podemos ver un grupo de jóvenes contentos, riéndose, pero es porque esta conexión social, es decir, este desarrollo de comunicarnos con otras personas, para nuestro cerebro generalmente suele ser una recompensa, ya que permite liberar de oxitocina, puede liberar estas hormonas, podemos decir, que optimizan el funcionamiento de nuestro sistema. Por eso es que es muy positivo esto. Ojo, más adelante vamos a ver que no siempre es necesario, pero en este punto sí lo es. Quiero abundar un poquito más en este punto del aislamiento social, ya que surge esta pregunta. ¿Cómo afecta el aislamiento prolongado al cerebro y a la salud emocional? Afecta bastante en el ser humano, ya que esto crea en muchas personas el riesgo de padecer depresión, deterioro en la condición social, ansiedad y un poco más de situaciones. Es decir, que el aislamiento social prolongado afecta bastante. Un resultado de este lo podemos ver durante el proceso de la pandemia, ya que fue el proceso donde actualmente, bueno, más recientemente, hemos vivido lo que es el aislamiento social. Ahí fue un momento donde se provocó mucho, sonó mucho el tema de la salud mental, y es por esta situación. No fue exactamente por el COVID, sino que a personas verse prolongadamente verse solos, entonces provocó ellos mentalmente estrés, ansiedad, no la enfermedad, sino el estar solos. Entonces esto confirma que el aislamiento no es algo saludable para el ser humano, y a su vez confirma que nosotros nacemos, o más bien tenemos, un cerebro social. Y como podemos ver el título de este slash, el cerebro social no todo es bonito, sino que este tiene el lado oscuro del cerebro social. Y es que no todo es bonito, ya que es bonito cuando en el grupo tú eres aceptada y todo lo demás, pero esto no siempre pasa, sino que generalmente cuando vemos los grupos, vemos que generalmente las personas tienen afinidad entre ellas, es decir, como cuando lo vemos el día, por decirlo como fulana y fulana se llevan como mejor. Tú sabes que si yo siento que ese grupo se va a separar, fulana y fulana se van a quedar juntas, fulana y fulana con esta, pero fulana no. Y es porque, aunque no lo creemos, es a veces notorio cuando uno es parte del grupo, pero comparativamente con los demás es alejado. Y ahí es donde surge que no siempre eres realmente aceptado en tu grupo, sino que a veces queremos encajar, pero esto no quiere decir que realmente encajamos en el grupo. Y esto muchas veces provoca que en el grupo nos sintamos solos, alejados, demigrados, hasta por temas culturales y demás. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros los seres humanos de manera innata nos intentamos asociar con otras personas, es decir, agruparnos con quienes compartimos de repente intereses, valores,
raíces incluso. Y esto genera lazos afectivos y a su vez esto podemos decir que permite coordinar esfuerzos masivos de beneficios comunes. Es decir, que buscamos personas muchas veces que tengamos cosas en común, cosas en que afincar nuestros intereses. ¿Cuál es el lado negativo del cerebro social? Bien, el lado negativo, como hablábamos anteriormente, es el hecho de cuando sucede que no eres totalmente aceptado en el grupo. Y esto es lo que ocasiona en nosotros sentimientos negativos, aunque de repente no siempre las demás personas se dan cuenta, porque a veces no es a propósito, aunque en otras ocasiones sí. Es de ahí donde surge de que nosotros antes de empezar a depender de un grupo, debemos aprender a convivir sanamente con nosotros mismos para entonces poder relacionarnos con otras personas de manera sana y de manera donde nosotros podamos entender dónde realmente encajamos, dónde realmente somos aceptados y dónde no. Y eso es donde nosotros mismos, sin darnos cuenta, vamos a empezar a cuidarnos, a realmente saber dónde sí, dónde no. Y esto inicia desde el punto de aprender a estar con nosotros mismos, aprender a estar solo de manera sana. Y no me quiero ir sin antes recordarles estas tres ideas para mí que son importantes, que es el diseño social, la salud y el contacto y la empatía activa, donde el diseño social se trata de que por entender que por naturaleza nosotros somos personas sociales, y esto no es nada más nosotros intentar descifrar las emociones, pensamientos de las demás personas de manera natural. Y en el caso de la salud del contacto es que esto nos permite estar cerca de otras personas, disminuir el cortisol en nuestro cerebro, actuar con, ¿cómo decirlo?, como un escudo psicológico. Muchas veces estar rodeado de otras personas nos ayuda mucho. Y entonces podemos ver la empatía activa, que es algo sumamente importante. De hecho, podríamos decir que es una clave para nuestro progreso. El hecho de cuidar que otras personas con nuestras decisiones se vayan a sentir mal. Y por eso es que la empatía activa siempre debe estar en nosotros, porque a veces sin darnos cuenta hacemos acciones que afectan a otras personas. Muchas gracias. Y recuerda, comprender el cerebro social nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y a relacionarnos de forma más respetuosa con el mundo que nos rodea.